Entonces Pablo ya ha pasado 5 capítulos hablando de un solo tema en realidad. ¿Cómo puedes ser reconciliado con Dios? Ha sido un solo tema. Y Pablo consideró, inspirado por Dios, que eran necesarios 5 capítulos para explicar eso. Para nosotros, en nuestra cultura de evangélicos de hoy en día, decimos, no, lee las 4 leyes espirituales, ¿no? Eso es el evangelio. Sí es en parte el evangelio, pero creo que Dios quiere que veamos mucho más que algo resumido, algo compactado, porque cuando vemos todo lo que encierra el evangelio y la profundidad que hay en lo que la Biblia quiere mostrarnos acerca de Dios y de la reconciliación con Dios, ¿estamos hablando de algo superficial? ¿Estamos hablando de algo que se pueda entender en pocas palabras? Bueno, en parte, ¿verdad? En parte tú puedes decir Dios te ama y ahí radica una parte del evangelio. En parte puedes decir Cristo murió por ti y eso es parte del evangelio. En parte puedes decir hemos todos pecados en Adán y eso es parte del evangelio. Y puedes ir tomando cada una de estas secciones, pero lo que Pablo quiere mostrarnos es el panorama completo. Pablo quiere mostrarnos cuánto más hay en lo que Cristo vino a hacer por nosotros que simplemente Dios nos ama. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos llenos de iglesias, de cristianos que se sienten amados por Dios, pero van rumbo al infierno. Esa es la realidad. No importa que tú pienses que Dios te ama. En eso no radica el evangelio. No importa que creas que Cristo murió por ti, eso tampoco es el evangelio. Todos esos conceptos forman parte de un rompecabezas más grande y tienes que ir alarmando, tienes que ir entendiendo todo el cuadro y ir comprendiendo qué es lo que significa cuando la Biblia habla de estos conceptos para que sepas si realmente eres salvo. Y para que no creas que porque hiciste una oración un día y dijiste, Señor, entra a mi corazón, por eso eres cristiano. Porque si crees que es por esa oración, no es cierto. Hay mucho más que una oración para la vida eterna. Tiene que ver con redención, propiciación, justificación. Y ahora, interesantemente, de acuerdo al capítulo 6, tiene que ver con santificación. O sea que la santificación no es una parte que tú puedes quitarle a la vida cristiana y pensar que eres cristiano. No puedes decir, bueno, yo ya recibí al Señor en mi corazón. Ya. ¿Verdad? Ahí se acabó la historia. Y quiero que lo vean, porque a lo mejor piensan que estoy complicando esto demasiado. Están pensando, ay, esto, ¿por qué complicarnos tanto, no? ¿Por qué empezar a hablar de estos términos y hablar de santificación y hablar de justificación? Y mejor vamos a usar palabras más sencillas, vamos a hablar de cosas menos complicadas. Mi mente se va hinchando, ya no puedo más con toda esta información, no puedo asimilarla toda. Pero quiero que vean de qué estamos hablando. El día de hoy, este es el tema, es gracia extrema en la vida cristiana. Es decir, cómo se ve la gracia de Dios manifestada en la vida de un creyente. Y la primera declaración que quiero hacer para que vean lo relevante de esto, lo pesado de lo que estamos hablando, es que una sola vida lleva a la vida eterna. ¿Y esa es cuál? La vida cristiana. Entonces, no importa que seas budista, no importa que seas musulmán, no importa que seas católico, no importa que seas mormón, no importa que seas lo que tú quieras ser, agnóstico, ateo, y un sinfín de variedades que hay,
de filosofías y maneras de pensar. No importa lo que tú seas o lo que tú creas, la realidad es que solo una sola vida te lleva a Dios. Y estamos comenzando con el capítulo 6, viendo este concepto. Nos vamos a brincar ahorita al final para que lo vean. El día de hoy, de hecho, solo vamos a hacer un resumen. Quiero introducirlos al capítulo 6 para que vayan entendiendo qué es lo que vamos a estar viendo, que lo vayan asimilando. Es un panorama general aquí. Vamos al versículo 22. Quiero que vean el versículo 22, porque este versículo creo que resume el mensaje del capítulo 6. Romanos 6, 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y hasta aquí, Pablo acaba de resumir qué capítulos de Romanos. 1 al 5, ¿verdad? Todo eso es para explicar lo que estuvo hablando todo desde capítulo 1 hasta el capítulo 5. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado, y aquí empieza el capítulo 6. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la ¿qué? Santificación. Ahora quiero que noten la frase que sigue, porque aquí está la clave. La santificación, y como resultado ¿qué? Entonces, ¿entienden la importancia del capítulo 6 ahora? Pablo está diciendo que el resultado de haber sido perdonados por Dios y hechos siervos de Dios, o sea, nos perdona nuestros pecados, somos sus siervos, viene una cosa que se llama fruto y santificación, y el resultado de ¿qué es la vida eterna? De todas estas cosas, no está excluyendo santificación. El resultado de la santificación es la vida eterna. No te puedes brincar este paso y decir, el resultado de ser libertado del pecado es la vida eterna. No, el resultado de haber sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, tener el fruto de la santificación en mi vida, el resultado de todo eso junto es vida eterna. Por eso cuando dice la gente, ay, es que esto estaba hablando ayer con un hermano sobre el programa de radio, y estábamos hablando sobre este tema de que si la salvación se perdía, y cuando tratamos ese tema en el programa y decíamos, no se pierde, y la gente decía, sí se pierde, y empezamos todo este debate, y la razón principal por la que estamos en desacuerdo con ese punto cuando surge es porque no estamos entendiéndonos cuando decimos qué significa ser salvo. Porque de acuerdo a la Biblia, ser salvo incluye todas estas cosas de Romanos 6:22. No es nada más la primera parte. Pablo es muy claro aquí. El resultado, o sea, la vida eterna viene como resultado de ¿qué? Todas estas cosas. No las separen, no piensen, la salvación es nada más esta parte de haber sido libertado del pecado. Bueno, ¿están entendiendo por qué es tan importante el capítulo 6? Porque estamos metiéndonos en esta segunda etapa de la vida cristiana. Ya empezamos a entender toda esta primera sección, Romanos 1 al 5, que es lo que Pablo nos quería decir. Somos culpables delante de Dios, tenemos que reconocer eso, tenemos que darnos cuenta qué tan desesperados estamos sin Dios, entender lo que Él hizo por nosotros, y de acuerdo a las últimas secciones, la última sección, de Romanos 5, tú y yo hemos heredado el pecado de Adán, ¿se acuerdan?